Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy hablaremos del motor Bedini, un dispositivo que se hizo muy popular porque además de funcionar como motor, al mismo tiempo puede funcionar como generador. Es decir, es un motor generador, dos por el precio de uno. Y se ha llegado a afirmar que es un dispositivo que se puede hacer autosustentable. En fin, hoy veremos su circuito, lo armaremos y explicaremos su funcionamiento. Y estoy convencido de que vais a ver algunas cosas que os van a llamar la atención. Así que antes de empezar, como de costumbre, me gustaría mandar un efusivo saludo a Bruce Robinson, a CJHJ, a Víctor Hugo y a Nathan Alfonso. Muchas gracias de corazón por vuestro apoyo. Un motor eléctrico es una máquina que convierte energía eléctrica en energía de movimiento. Aquí tenemos un pequeño motor de corriente continua. Se da la circunstancia de que podemos invertir su funcionamiento, podemos darle movimiento y que nos dé energía eléctrica. Si yo ahora conecto un LED a la entrada del motor y le doy vueltas, obtendré energía eléctrica. Bueno, resulta que como es un motor de continua, pues tengo que acertar en la dirección en la que tengo que darle las vueltas. Como veis, ahora sí que está funcionando y pues cuando hacemos girar el motor en el sentido adecuado, el LED se ilumina. Es en efecto algo costoso, pero bueno, sería un poco el funcionamiento de una dinamo, convertir movimiento en corriente continua. Si ahora hago lo mismo con un motor paso a paso, bueno, tenemos que tener en cuenta que el motor paso a paso es un motor de corriente alterna. Resulta que en un motor paso a paso tenemos dos bobinas. Los extremos de cada una de estas bobinas corresponden a estos cables. Lo que hay que localizar es la pareja que corresponde a cada bobina. Yo voy a probar con el cable negro y el cable verde y como vemos el LED se enciende. Además, como es un motor de corriente alterna, si lo utilizamos como generador, nos genera corriente alterna, por lo que al intercambiar las conexiones, el LED se sigue encendiendo perfectamente. Vemos además que parece ser mucho más fácil generar corriente con este motor que con el otro. Si nos ha funcionado con el verde y el negro, eso quiere decir que los extremos de la otra bobina van a ser el rojo y el azul, y como vemos también funcionan perfectamente. Podemos localizar estas parejas también de otro modo, que es utilizando el multímetro en continuidad. Lo digo porque para hacer el circuito Bedini va a ser importantísimo saber qué cable corresponde a cada bobina. En este caso, los cables correspondientes a extremos de una misma bobina, el multímetro nos va a marcar continuidad. Y podemos ver que efectivamente con el verde y el negro sí que hay el pitido, lo que significa que son los extremos de una misma bobina. Típicamente el motor Bedini se construye a partir de un motor brushless. Entonces aquí tengo el de un cooler y tengo los cuatro cables saliendo del cooler y tengo que hacer pues lo mismo. Con continuidad pues ya voy viendo qué parejas son las que corresponden a una misma bobina, que aquí pues tal y como lo he hecho yo ya está marcado pues por el color de cada cable. Los verdes corresponden a los extremos de una bobina y los azules a los extremos de la otra. Un circuito Bedini no es otra cosa que un driver, es decir, un circuito que sirve para hacer funcionar
un motor. En este caso va a ser un motor de alterna, que tanto podría ser un motor paso a paso como un motor brushless. En realidad, el esquema del circuito es el mismo. Curiosamente, para hacerlo funcionar bastará con una fuente de corriente directa, ya que el driver se encarga de que con una fuente de corriente directa tú puedas mover este motor que en realidad necesitaría de corriente alterna. Para ello vamos a necesitar de muy pocos elementos, solo el motor, propiamente dicho, una resistencia de 4,7 ohmios, preferiblemente a 1 vatio. ¿Que no tenemos este tipo de resistencias? Pues cogemos 4 resistencias de 20 ohmios, las conectamos en paralelo y ya lo tenemos. Luego necesitaremos un transistor, yo voy a utilizar el TIP 41C, pero en la descripción os dejo otras alternativas, y un diodo UN4007. Ya veis, poquísimos elementos. Dicho esto, vamos a ver cómo funciona este circuito. El problema que tenemos de entrada es que como el transistor no va a dejar circular corriente entre el colector y el emisor, en este circuito no circula corriente. Tenemos que darle un pequeño envión de entrada, un pequeño empuje de entrada al motor para que empiece a funcionar. ¿Y esto por qué? Pues bien, el motor tiene un eje, en el eje está conectado lo que se conoce como el rotor, que es la parte que gira, y este rotor es un imán permanente. Al girar el imán, el campo magnético que cruza las bobinas sufre una variación, y esto genera una corriente eléctrica. Esto es lo que se conoce como inducción magnética. Pues bien, esta pequeña corriente eléctrica producida por nuestro pequeño empuje lo que hace es ir a la base del transistor y entonces el transistor entra en conducción, por lo cual la corriente procedente de nuestra batería o de nuestra pila sí que pasa por la otra bobina. Entonces esa bobina pues genera un campo magnético a su vez que produce que el rotor siga girando. Pero al hacer esto, pues también lo que está produciendo es que en la otra bobina se produzca una corriente en sentido opuesto. Por lo tanto, el transistor se cierra y al cerrarse, pues deja de circular corriente. El rotor en este punto tendría que pararse, pero por inercia sigue moviéndose y al seguir moviéndose vuelve a iniciar el ciclo. Por lo tanto, el motor sigue en funcionamiento a no ser que le desconectes obviamente la pila o batería. Pues bien, hasta aquí la cosa es más o menos interesante. Dejando de lado que le tienes que dar un pequeño envión, pues este driver, por lo sencillo que es, pues parece que funciona muy bien. Ahora bien, ahora viene el detalle final, la puntilla. Como en todo este proceso, en el momento en que circula la intensidad de corriente procedente de nuestra batería, pues se genera un campo magnético en la bobina que ahora estoy indicando. Este campo magnético, esta energía acumulada en la bobina, la ocurrencia de algunos es aprovecharla pues para generar electricidad. Por lo tanto, se añade a este circuito un diodo para convertir la corriente alterna que se genera en esta bobina en corriente directa. Y bueno, el LED está solo como detalle para comprobar que realmente se produce un voltaje que puede encender, por ejemplo, un LED, aunque veremos que se pueden encender varios. Y aquí vendría la batería de recarga. Es decir, ¿cuál es la idea? Pues la idea es, con una batería de 3,7 volts, pues mover el motor y al mismo tiempo que se mueve el motor, pues yo voy cargando otra batería. De este modo, cuando se termine, en principio, la batería que estoy utilizando, tendré la otra recargada y así puedo ir repitiendo el ciclo, lo cual lo convertiría en un motor autosustentable. Bueno, esto ya analizaremos más tarde cuán cierto es, pero que os quede clara cuál es la idea. Motor Bedini, un circuito que sirve para hacer funcionar un motor. Luego, segunda idea, pues con la energía magnética acumulada en una de sus bobinas, pues intentar sacar de allí energía para recargar, por ejemplo, una batería o para encender luces. Este es el segundo punto, que es una variación hecha sobre el circuito original. En fin, vamos a construir el circuito.
Y aquí os dejo un poco el paso a paso. Mucho cuidado en este punto que habíamos dicho, pues cuáles son las parejas. Rojo y azul es una misma bobina y verde y negro es la otra bobina. Bueno, ya veis un pequeño envión y ya empieza a funcionar el motor. Bueno, vamos a ver cuánto voltaje podemos sacar de aquí. Tenemos aquí el multímetro. Con el potenciómetro puedo encontrar aquel punto en el que se genere más voltaje y vemos que alcanza más de 8 volts. Es decir, recapitulemos, con 3,7 volts estoy haciendo funcionar un motor que en principio requeriría de 12 volts y además me genera a la salida 8 volts. Bueno, pues nada mal, ¿eh? De entrada. Aquí vemos también cómo enciende este pequeño LED, lo cual nos puede llegar a pensar que funciona un poco pues como el tema del ladrón de Joules, que dependiendo de qué carga le pongas, el voltaje se adapta a la carga. Entonces queda claro que si tenemos 8 volts, pues podría poner aquí una batería de 3,7 volts. Y cuando se gastara la de 3,7 que estoy utilizando para mover el motor, pues podría utilizar esta. O mejor aún, en este motor Bedini, a la salida podría conectar otro motor Bedini. Y a la salida de ese motor Bedini, otro motor Bedini. Y eso aparentemente no tendría fin. Esto es algo que requerirá de un análisis posterior, ya os avanzo, porque el vídeo se está haciendo bastante largo y seguramente pues no voy a sacar conclusiones de aquí, pero os dejo estas ideas para que me vayáis comentando aquí abajo a ver qué os parece. No me he posicionado en cuanto a si funciona muy bien como cargador o funciona muy bien como generador de electricidad, porque esto lo voy a dejar para otro vídeo. Me dejáis en los comentarios ideas que se os vengan a la cabeza relacionadas con el motor Bedini o con otra cosa, si es que queréis comentar, y ya nos vemos en próximos vídeos.